¿Cómo se encuentra nuestro amigo? Ha bajado la guardia por completo desde su última review de Silent Hill, señor. Es vulnerable. Excelente. Ha llegado el momento. Comiencen la operación Revelations. Hijo de... Ok, llegamos a ese momento. Ese punto en la historia de este canal donde tenemos que adentrarnos en los rincones más profundos y oscuros de esta saga. Ahí donde solo hay tormento y sufrimiento sin cesar. Y por supuesto ustedes están ahí sentados o acostados viendo esto con una sonrisa, ansiosos por ver este video, pero obviamente yo soy el que tiene que sacrificarse por esto. No saben lo increíblemente difícil que fue comenzar a siquiera escribir este guión. Porque sabía que me esperaba. Sabía perfectamente bien que una vez que tuviese que ver esta cosa, no habría vuelta atrás. Y las imágenes se han quedado grabadas en mi mente como si fuesen el peor trauma jamás vivido por algún ser humano. No entiendo. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué yo? Los odio a todos. No saben cuánto los odio por obligarme a hacer esto. Pero si creen que se van a salir con la suya, están muy equivocados, porque yo los voy a llevar directo al infierno conmigo. Este dolor que ustedes me han provocado, yo se los provocaré a ustedes a continuación. No hay escapatoria. Habiendo dicho eso, repasemos un poco de historia. Silent Hill Revelation es la secuela de Silent Hill, o Terror en Silent Hill, como se le conoce en Latinoamérica. Su producción se pospuso casi 7 años por diversos problemas concernientes al equipo a cargo. Christoph Gans, el director y escritor de la primera película, tenía intenciones de volver a la secuela, pero luego declinó participar en ella por enfocarse en otros proyectos. Por otra parte, Roger Avery, coescritor de la primera película, se vio involucrado en un caso judicial en 2008 por un atropello que le costó la vida a alguien, por lo que estuvo encarcelado hasta mediados del 2010. Sin los dos ejes principales de la historia de la primera película, Michael J. Bassett llegó para dirigir y escribir la película en su totalidad, la que estaría basada en Silent Hill 3, por lo que comenzó un proceso de casting en el que Adelaide Clemens fue seleccionada para interpretar a Heather Mason. Y debo admitir que me parece que no es una mala decisión.
Creo que la apariencia de Adelaide Clemens se adecua mucho al de Heather en Silent Hill 3. Así que, buen trabajo ahí, Michael. Ojalá lo hubieses puesto más empeño al resto de los personajes. Por ejemplo, Claudia es interpretada por Carrie-Anne Moss, más conocida como Trinity. Douglas es interpretado por Martin Donovan, a quien solo recuerdo de Ant-Man. Y, finalmente, Vincent es interpretado por Jon Snow. Sí, sé que su nombre no es Jon Snow, pero básicamente es Jon Snow, así que me voy a estar refiriendo a este personaje como Jon Snow durante el resto del video, ¿ok? Ok. Finalmente, Radha Mitchell, Sean Bean y Deborah Kara Unger volvieron para reinterpretar a sus personajes de la película anterior, lo que imagino solo hicieron porque de alguna forma tienen que pagar las cuentas, porque yo hubiese preferido fingir mi muerte. Finalmente, Silent Hill Revelation fue lanzado en cines el 26 de octubre de 2012, y aunque fue un éxito moderado de taquilla, las críticas se les vinieron abajo como 20 bombas atómicas. Silent Hill Revelation es considerada hoy por hoy no solamente como una de las peores adaptaciones de videojuego a película, sino que una de las peores películas de terror jamás concebidas. Eso se debe a su terrible trama, horribles efectos especiales, sustos genéricos y en general lo increíblemente dolorosa que es la experiencia de tan solo ver esta película. ¿Se han dado cuenta que existen películas que son tan malas que son buenas? Esas que, aunque sean malas y seamos conscientes de ello, de todas formas son disfrutables. Pues Silent Hill Revelation no es una de ellas. Esta película es tan mala que es simplemente mala. En la ocasión anterior analizamos la primera película repasando la trama de esta y luego analizándola. En este caso, la trama es tal desastre que vamos a hacer algo distinto. Vamos a juzgar y analizar esta película a la par que se nos presenta, viendo que también no solo continúa con la historia de su antecesora, sino que también adapta el material original, es decir, el juego en el que está basado. Así que prepárense, porque cuando digo que esta película me dio pesadillas por lo mala que es, no estoy bromeando. Una cosa que me gustaría destacar es el hecho de que absolutamente nadie quiere que sus nombres aparezcan al principio de la película, siendo la única excepción su productor Samuel Hadida, pero él produjo las películas de Resident Evil, así que debe estar acostumbrado a producir mierda. La película comienza con Heather en el parque de atracciones Lakeside e inmediatamente podemos notar algunos problemas con esta película. Los que tienen que ver con la forma en que se establece el tono del filme. Primero, este parque de atracciones no se parece en nada al del juego. El parque de atracciones se veía mayormente normal, más allá de ciertos elementos insertos en él que lo hacían ver tenebroso, porque sabías que eran cosas que parecían fuera de lugar. Esto que nos muestran es literalmente un parque de diversiones de película de terror. Miren esa puerta de entrada, por favor. Esto parece algo que el Guasón haría. Pero aquí es demasiado en tu cara. Es como que todo el parque fue diseñado como una casa embrujada. Recuerdo que el único lugar del parque de atracciones de Silent Hill 3 diseñado como una casa embrujada era... bueno, la casa embrujada. La diferencia ahí es que esta no daba miedo solo porque era una casa embrujada promedio, sino que no sabíamos si esta se estaba comportando como debía, y cuando no lo hacía era por motivos que nunca llegamos a comprender del todo. El segundo problema que notamos es este. El primer susto que la película nos muestra es literalmente el recurso más utilizado en la historia del género del terror, y ni siquiera lo construye bien. Lo puedes ver a medio kilómetro de que ocurra. Ahora, los sustos repentinos no son malos de por sí. Silent Hill también los ha utilizado en su historia, pero usualmente es en momentos de completa vulnerabilidad, y en la que extrañamente te sientes a salvo. El susto del locker en Silent Hill es quizás el mejor ejemplo. Silent Hill siempre intentó ser lo más sutil posible, y sí, sé que sutil es una palabra que a la gente le gusta mucho tirar de aquí para allá hoy en día, pero la ejecución de los momentos incómodos o perturbadores siempre se distinguían el uno del otro, razón por la que cada uno era tan efectivo como el anterior.
Silent Hill Revelation nos introduce a la película exactamente de la forma en que un juego de Silent Hill no lo haría. Tan solo estos dos elementos que acabo de mencionar te dicen inmediatamente cómo va a ser el resto de la película. Heather encuentra a Alessa en el carrusel, quien le advierte a Heather que no vaya a Silent Hill. Do not go to Silent Hill. Pero apenas despierta, Heather interpreta su mensaje al revés. Pero por supuesto, todo era un sueño. Me están hueveando. Un susto de Pop-Tart. Honestamente, cuando vi el del conejo, no pensé que los sustos podrían ponerse más baratos, pero aquí estamos. En serio, ¿cómo fue que pasamos de a... En fin, es el cumpleaños número 18 de Heather, quien se va a la escuela, mientras que Christopher, quien ahora usa el nombre de Harry, nos revela que Rose logró sacar a Sharon de Silent Hill. ¿Qué? Rose, tried to find you. I'm trapped here. There's nothing you can do for me. Protect her. I found a seal. Part of it is missing. Only one of us could come through. They'll come looking for her. They'll come looking because they need her. Never let them take her. Espera. Tiempo. ¿Van a venir a buscarla? ¿Quiénes van a venir a buscarla? ¿Los del culto? ¿Esos mismos a los que ayudaste a matar cuando el diablo se introdujo a la iglesia donde estaban todos refugiados? ¿A ellos te refieres? ¿Y por qué exactamente la necesitan? No hay ninguna razón por la que la necesitan. De hecho, el culto originalmente no tenía mayor uso para ella más que quemarla como una bruja, solo porque se parecía a Alessa. She's the whelp of your daughter. The demon! The demon! We burn the child! We fight the demon! Pero en fin, Rose logra hacer que ella vuelva al mundo real. Oh, Dios mío, cómo odio esta película. ¿Quién se supone que es ella? Si no entienden el porqué de mi confusión en este momento, permítanme que les refresque la memoria. En la primera película tenemos a Alessa, niña que es maltratada por todo el mundo porque se le considera un recipiente para la venida al mundo del diablo debido a que no tiene padre. Alessa es quemada por el culto en un intento de evitar la venida de Satanás, pero el aparato quemabrujas se rompe, lo que da tiempo para que Alessa pueda ser salvada. Entonces, en el hospital, el diablo de hecho llega y le promete a Alessa venganza. En tanto, Alessa se desliga de su bondad, la que pone en un bebé que se convertiría en Sharon, con el fin de que años más tarde, ella llevaría a Silent Hill a sus padres adoptivos para ayudar a Alessa a ejecutar su venganza. Ok, entonces, tenemos a Alessa, Sharon, que es la parte bondadosa de Alessa, y el diablo. Esta es la parte que se pone confusa. Durante la masacre de la iglesia, el diablo fija la mirada con Sharon y se unen en uno. Eso es lo que la película nos dice. Según su director, Gans, quienes se unen son Alessa y Sharon. Pero el problema es que ya nos habían dicho que esa es Alessa y ese es el diablo, básicamente disfrazado de Alessa. I say, you know, Jodelle, you're going to play 3 different characters in this film, and one of them is the devil. I always wanted to play the devil. I have many names. Right now, I'm the dark part of Alessa. Y ahora me salen con que esta niña está de vuelta en el mundo real. Mi pregunta es, ¿quién se supone tengo que asumir que es ella? Porque podría ser el diablo usando el cuerpo de Sharon, y eso podría tener sentido porque el punto de la película es evitar que el diablo acceda al mundo real. Entonces sería una buena forma del diablo para entrar a nuestro mundo. O bien podría ser Alessa. Pero la película asume simplemente que es Sharon. ¿Cómo es posible que una película pueda tener agujeros argumentales sobre agujeros argumentales? Pero ¿saben qué? Está bien. No voy a seguir rompiéndome las neuronas con esto y asumamos que es simplemente Sharon. Y chao. Yeah. Porque si fuese Alessa, rompería esta película aún más. Así que Sharon, que ahora usa el alias Heather, se dirige a su primer día de escuela y... Ya no estoy sorprendido.
Y Heather se topa con Douglas Cartland, que se comporta de la forma más sospechosa posible. Have we met? No. No? I'm sure we have. What's your name? I have to catch my bus. ¿Recuerdan en Silent Hill 3 cuando Heather conoce a Douglas? Este se comporta de la forma más amable posible para al menos intentar que Heather no lo tome como un potencial peligro, pero este tipo ni siquiera se está esforzando. Pero bueno, aquí es donde las cosas comienzan a ponerse incluso más raras. Durante un break, Heather es aparentemente transportada a la dimensión del Silent Hill del pasado. Para luego aparecer en la dimensión oscura. Pero luego aparece Jon Snow, quien logra hacer que Heather vuelva a la realidad. Así que aquí ya tengo dos grandes cuestionamientos. Primero que nada, ¿cómo puede ser que las dimensiones de Silent Hill sean visibles fuera del pueblo? En Silent Hill 3 se entiende que el mundo alrededor de Heather es transformado aún sin estar en Silent Hill debido al desarrollo del feto del dios dentro de ella. En esta película, Jon Snow más tarde da a entender que la razón por la que el mundo de pesadilla se manifiesta fuera de Silent Hill es debido a que Heather es parte de Alessa, y como se encuentra tan cerca del pueblo, permite que la oscuridad se extendiese. Asumo que la ciudad en la que se encuentra no está precisamente cerca de Silent Hill, porque Christopher quiere mantener a Heather alejada lo más posible de ahí. Así que, ¿qué pasó exactamente? ¿Heather estaba alucinando? ¿Acaso fue transportada por alguna razón a estos mundos? Si es así, ¿quién está provocando eso? ¿Alessa? ¿Por qué Alessa haría algo que levantaría el interés de Heather en Silent Hill si lo que quiere es que no vaya hacia allá? Si no fue Heather ni Alessa, ¿quién gatilló la pesadilla? Y así podría seguir haciendo un montón de preguntas más sobre qué acaba de pasar, pero sería una tremenda pérdida de tiempo, porque la película no se molesta en contestarlas. En fin, Douglas sigue acechando a Heather como si fuese un violador, lo que hace que Heather llame a su padre para que puedan juntarse en el centro comercial. I love you too. Heather espera en el mall y el mundo alrededor de Heather nuevamente se transforma, pero no de la misma forma que antes. En esta ocasión, la gente no desaparece, sino que Heather ve versiones monstruosas de estas. La película más tarde nos propone una explicación muy pobre para este acontecimiento y que no se correlaciona con las reglas que ya se han establecido sobre las dimensiones alternas en las películas, pero ya llegaremos a eso. Douglas insiste en seguir a Heather hasta el lugar más recóndito del centro comercial, manteniendo su comportamiento irracionalmente sospechoso, donde finalmente le cuenta quién es y qué está haciendo. My name is Douglas Cartland. I'm a private investigator. Ah, ¿por qué no dijiste eso antes? You're Sharon DeSilva. Or at least you think you are. No, espera, ¿qué? They call themselves the Order of Val Teal. ¿Pero qué? ¿Cómo? Everything your dad ever told you is a lie. ¿Qué? You were trapped in a place called Silent Hill. Ok, un momento, tiempo fuera. Esto es ridículo. Se supone que nos tenemos que simplemente tragar todo esto, porque la única forma en la que Douglas podría saber todos estos detalles es si él hubiese estado en Silent Hill durante los sucesos de la primera película, y hasta donde sabemos, nadie que no haya estado atrapado en Silent Hill durante la primera película puede saber qué realmente pasa ahí. Douglas habla de una forma en la que aparentemente ha descubierto por completo no solamente el plan del culto, sino qué es lo que ocurrió años antes cuando desapareció Rose. Y estoy seguro de que ni siquiera Chris sabe de eso, o no debería, pero ya llegaremos a eso. Existen solo 3 posibles testigos de aquellas ocurrencias: los miembros del culto, quienes para el final de la primera película están todos muertos, Dahlia, que permanece en Silent Hill, y Rose, quien se comunica con Chris muy brevemente, por lo que no logra explicarle absolutamente nada de su situación, y logra sacar a Sharon, quien termina con una amnesia severa, por lo que ni siquiera ella sabe con exactitud qué ocurrió en ese entonces. Pero ahora Douglas sale con que el culto lo contrató. Eso tiene sentido en el juego porque el culto opera prácticamente en las sombras, de forma secretiva y manipuladora. Tanto así que para cuando Douglas intenta hablar con Heather, aún no tiene ni idea de para quién realmente trabaja. Y que de hecho le sirve como parte de su motivación para acompañar a Heather a Silent Hill. You lied to me about Heather, lady.
I don't like being used. En el caso de esta película, la única forma en que Douglas podría haber averiguado todo lo que sabe es si el mismísimo culto le hubiese contado toda la historia. Por todos los cielos, si hasta se sabe el nombre del culto. Because I didn't know who I was working for then, but I do now. They call themselves the Order of Valtiel, and they want you. La única forma real en que Douglas podría saber el nombre del culto que lo contrató es si estos le revelaron esa información ellos mismos. ¿Se imaginan lo raro que sería esa conversación? Ok, señorita Claudia Wolf. Perfecto. Usted lo que pide es que encontremos a una chica perdida o que secuestraron de su pueblo hace 7 años o 17 años era. Ah, no, fue hace 47 años. Más o menos. Ah, ok. Hace 47 años. Pero debería tener 17. Ah, ok. Anotar eso. ¿Podría repetirme el nombre de su organización? El culto de Valtiel. Que son una especie de banda de rock. Ok, no, nada fuera de lo normal. Una secta atrapada en otro mundo. Sí, claro. Y sí, monstruos y todo eso. Sí, absolutamente. Muy bien, señorita Wolf. La llamaré en cuanto averigüe algo. Sí. Ok. Hablamos. ¿Aló, Pablo? Oye, ¿todavía sigue en pie el trabajo en McDonald's? Esto de ser investigador privado no está saliendo bien. Y en las escenas en que interactúa con Heather, ni siquiera actúa de acuerdo con su supuesta motivación, que es enmendar el error de contarle al culto de la ubicación de esta y su padre. En Silent Hill 3, Douglas siempre se muestra un tanto empático. No es nunca su intención incomodar o irritar a Heather, porque sabe que necesita que ésta vea en él a alguien en quien pueda confiar para poder hacer su trabajo. No porque el culto anda detrás de Heather, ya que eso él no lo sabe, sino por, bueno, sentido común. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Mientras que su contraparte de la película se acerca a ella de las formas más sospechosas posibles, realizando preguntas formuladas para intimidar, observándola desde el peor escondite posible y siguiéndola como un acosador hasta el centro comercial. Buen trabajo, Douglas. En fin, nada de esto realmente importa porque Douglas muere inmediatamente después de esta conversación. Por cierto, recuerden ese monstruo, presiento que más tarde va a ser otro dolor de cabeza. Sharon sale del mall para encontrarse con que han pasado horas, que la policía tiene acordonada la zona y que Jon Snow por algún motivo está ahí. Tienen una conversación de camino a casa que no tiene ningún sentido sobre los sueños, la diferencia entre realidad y fantasía. Do you think there's a difference between dreams and reality? I never think about it. Everybody thinks about Hey, you should talk to my grandfather. It's all he ever thinks about. He'll tell you there are no such things as dreams, just endless realities all piled on top of each other. Some people see monsters, other people just see people. Esta escena está básicamente haciendo su peor esfuerzo por adaptar esta conversación del juego. Monsters? They look like monsters to you? La diferencia es que el propósito en Silent Hill 3 no es decir que los monstruos que vas matando de hecho son gente, sino que la percepción de cada persona podría ser diferente.
Vincent no está implicando que los monstruos son gente. Posiblemente él los ve como gente, o como otra cosa, pero al final del día Heather los ve como monstruos y es probable de que sí sean monstruos. Todo esto nace de una idea central en Silent Hill 3, que es la creación de duda en el jugador a partir de diversos escenarios presentados que hacen que éste se tenga que cuestionar el porqué de estas. サイレントヒルの裏世界はあれは現実なのか夢なのかというのと一緒で、答えというのは各自の中にしかないと思うんですよ。例えば今ここに私がリンゴがありますと言ったとしますよね。私にはリンゴが見えたとしたら、それは私にとって真実ですけど、他の人から見ればここにはリンゴなんかないからそれは嘘ですよね。それと同じで、ヘザーにとってはあれはモンスターにしか見えなかったから戦って殺すしかなかった。ヴィンセントや他の人にとって見ればもしかしたら人に見えたかもしれないし、モンスターに見えたかもしれない。En este caso, Jon Snow solo está introduciendo la idea de que existen infinidades de realidades apiladas las unas sobre las otras, las que de vez en cuando pueden sobreponerse. Este es un concepto parecido a lo que ya hemos visto en Silent Hill 2, donde las pesadillas de dos personas pueden mezclarse dadas ciertas circunstancias. Sin embargo, en Silent Hill 2, todo ocurre en el mundo real. Es el pueblo el que se encarga de cambiar la realidad y moldearla en base a la psiquis de los personajes. Pero la implicancia en este caso es que cada dimensión paralela es casi como un reflejo alterno de una realidad absoluta, donde en alguna de estas todos tenemos una contraparte monstruosa. Y como ya vimos en la película anterior, esto no es así. Existe una escena en la misma dedicada a mostrarnos que dos personas pueden estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, pero por el hecho de estar en dimensiones distintas, no pueden verse. A lo más, lo que sí puede ocurrir es que ciertos vestigios de una dimensión salten a otra. Así que esta película ya nos está cambiando las reglas originalmente establecidas. Y esto no es lo peor, porque más tarde todo esto que menciona Jon Snow se contradice directamente con lo que otro personaje nos revela. I'm gonna call you later. I didn't give you my number. I'll see you around. Buen punto, de hecho. Sharon no le ha dado su número a Jon Snow, pero considerando que el fiambre mencionó que le dio su ubicación al culto, no sería muy alocado pensar que el tipo obsesionado con ella por algún motivo podría tenerlo. En fin, tras llegar a casa, Sharon se percata que su padre ha sido secuestrado y... Dios mío, cuánta sangre. Me pregunto si los tipos que hicieron esto estuvieron ahí horas y horas pintando para que quedase bonito. ¿La escuchaste gritar desde allá? Sí, claro, no es para nada sospechoso. Pero eso no importa porque Sharon de todas formas le pide ayuda a Jon Snow, lo cual a primera vista no parece que sea la mejor idea. Por ejemplo... A gun? Why do you need a gun? Quizás porque secuestraron a su padre y hay un mensaje escrito con sangre en el piso de abajo. Además, Estados Unidos tiene una cultura armamentista muy arraigada y la cantidad de armas que existen allá se asemeja mucho a la cantidad de habitantes, así que no sé por qué es tan raro que tenga un arma. En fin, de alguna forma logran escapar antes que la policía entre a la casa por sospechas de que Sharon pudo haber matado a Douglas. Los policías encuentran el misterioso mensaje con sangre en la pared, reafirmando sus sospechas de que Heather es la asesina. Ambos se quedan observando la escena, decididos a resolver el misterio e ir a Silent Hill. No, no es cierto. Nunca los vemos de nuevo. Quizás se fueron a la comisaría a comer donas o algo así, pero esta subtrama recién establecida es desechada tan pronto como cambiamos de escena. Y la siguiente escena es, de hecho, Heather y Jon Snow viajando a Silent Hill, claramente inspirada por la escena de Silent Hill 3 donde Heather y Douglas viajan al pueblo. Para variar, la escena de la película es terrible. Y para entender por qué, tenemos que echar un vistazo nuevamente a la escena en la que se inspiró y su contexto para entender qué hace que ésta funcione tan bien. Tras matar al misionero, Heather encuentra a Douglas en su apartamento. En esta escena es evidente el peso de la culpa que cae sobre Douglas. Se percata que él es indirectamente responsable de la muerte de Harry. Miren la forma en que se mueve, cómo intenta llegar a Heather. No sabe exactamente cómo mostrarse compasivo en una situación que ha sido resultado de sus propias acciones.
Es por ello que, cuando Heather decide ir a Silent Hill, Douglas se ofrece a ir con ella. Su decisión de arriesgar su vida se ve reforzada más tarde con la revelación de que Douglas tuvo un hijo que murió robando un banco, y este se siente responsable por esto debido a que no fue capaz de apoyar a su familia monetariamente. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing a bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Douglas sabe que nunca podrá salvar a su hijo, y es eso lo que le motiva a no permitir que alguien más muera por su culpa. Douglas tiene una razón legítimamente buena y convincente para ir a Silent Hill con Heather. Luego toma lugar el viaje en auto. En la escena podemos apreciar la tensión entre Douglas y Heather. Douglas intenta mostrarse cercano y empático con ella, pero Heather se encuentra no solo con una carga emocional entendible tras la muerte de Harry, sino que está intentando procesar los eventos que la han llevado hasta aquí, intentando relacionar las notas de su padre con aquello que Heather recuerda de su vida como Alyssa. Cuando Heather dice que está intentando recordar su infancia, no se refiere a la suya, sino a la de quien alguna vez fue. Esta escena sirve para que Heather y Douglas tengan un momento para establecer lazos, para que no solo Heather sino Douglas se puedan hacer una idea de en qué se están metiendo. Y aquello que Heather aprende viene directamente de Harry, quien ha experimentado de primera mano la muerte y renacimiento de Cheryl. Es evidente por su nota que, aún así con todo lo que vivió, sigue sin entender exactamente qué ocurrió hace tantos años. En el caso de la película, la ejecución es muy pobre. Primero que nada, Heather simplemente le pide a Jon Snow que la lleve a Silent Hill porque no sabe conducir. No porque confía en él, y obvio que no confía en él, si apenas se conocen hace unas horas. Pero por lo mismo, Jon Snow no tiene una razón de peso, aparentemente, para llevarla. Y la razón que se nos da más tarde es un poco mejor, pero de todas formas algo pobre. Bien podría Heather haberle pedido a cualquier extraño que la llevase. Llegamos a la escena del auto y, naturalmente, lo primero que lee Sharon es la carta que le deja Christopher en caso de que algo le sucediese. En su contenido, Chris le ruega a Sharon que no vaya a Silent Hill, y que el tipo que asesinó 5 años antes no era un ladrón cualquiera, sino un miembro de la Orden, razón por la que se han estado mudando constantemente, para evitar tanto a la policía como a dicho grupo religioso. Es raro que Chris haya simplemente decidido huir por el resto de su vida y arriesgando no solamente su futuro, sino que el de su hija, por un legítimo acto de defensa propia, por el que no sería procesado. Digo, Harry Mason también tuvo que asesinar a un miembro del culto cuando intentó llevarse a Heather, cuando aún era niña, pero en vez de huir, se comprobó que el acto fue en defensa propia y se mudó para perder el rastro del culto, lo que es más lógico que pasar años y años huyendo de la ley por un acto de autodefensa comprobable. Chris le deja a Heather un cuadernillo donde ha anotado todo lo que ha podido averiguar sobre Silent Hill, y se despide pidiendo a su hija que lo perdone por ocultarle la verdad. Ok, esto va a ser un poco quisquilloso de mi parte, pero ¿alguien más aparte de mí notó que la carta que está leyendo Heather es parcialmente diferente a la narración de su padre? Hay una parte que no es completamente visible, pero esto es lo que pude transcribir. Me parece raro que hayan hecho a Sean Bean leer algo distinto a lo que originalmente escribieron, pero creo que puedo ver por qué lo hicieron. ¿No se lee como una carta natural? Y sí, definitivamente tiene que ver con la calidad de escritor que es Michael J. Bassett, tal y como veremos a continuación en el cuadernillo de Chris. Silent Hill was originally a prison colony built on ground taken from the native Indians. They called it the place of the silent spirits.
Ok, bien, eso es información que seguramente se puede encontrar en línea, o sea, sobre esa historia general del pueblo. Religious zealots called the Order of Valtiel secretly ran the town for the last 100 years. Ok, esto es cuestionable. ¿Cómo es posible que Harry, o sea, Chris, haya obtenido información sobre el culto si nadie realmente sabe de ellos? O sea, el único que podría potencialmente saber sobre ellos es Gucci, pero él está dispuesto a hacer que la historia del pueblo no salga a la luz, así que definitivamente él no le dijo nada a Harry. Apenas siquiera le insinúa algunas cosas en la película anterior. There were these people, these fanatics. What they did to that child was terrible. I was told you didn't make it through the night. So I want you to go home now and let me deal with this town and what has happened over the last 30 years. Y de nuevo, Rose no tuvo tiempo suficiente como para decirle nada a Chris. Si por algún motivo Harry logró averiguar algo sobre este culto de otra forma, entonces quizás no eran muy buenos en operar secretamente durante los últimos 100 años en el pueblo. Fire in the coal mines got out of control. The whole place is still burning deep underground. Everyone had to leave. My dad doesn't believe that though. Bueno, pero debería creerlo porque es lo que pasó. Hubo un incendio, el pueblo se volvió inhabitable, listo. Si lo que Sharon está intentando decir es que Chris sabe sobre lo que le pasó exactamente a Alessa, hay que recordar que la prensa no sabe nada sobre las reales circunstancias bajo las que el incendio se provocó. Solo Gucci tiene una remota idea y de nuevo, él no dirá nada al respecto. It says the town was cursed by the power of a demon child. Her name's Alessa. This order tried to cleanse her with fire, but they failed. And Alessa's revenge was to summon a world of darkness filled with terrifying creatures. No, él no sabía eso. Chris no podría saber eso. No hay forma en que pudiese averiguar eso. Nadie sabe eso. Ni siquiera el mismo culto en la primera película sabe eso. I come from a world outside this place. I come from a world full of life. There was no apocalypse. Lo único que el culto pensaba que sabía era que había llegado el fin de los tiempos y ellos habían sobrevivido. Hasta donde ellos sabían, eran lo único que quedaba en el mundo. No tenían ni idea de que existía un mundo exterior. De repente, de la nada, Chris sabe todo acerca de Silent Hill a pesar de que no hay cómo averiguar nada al respecto. Y ni siquiera es como que sepa cosas superficiales sobre el tema, sino que conoce cosas sumamente específicas sobre el pueblo. Por ejemplo, miren este monstruo que dibujé aquí. Este es el guardián y verdugo de Alessa. Nunca he estado realmente en la dimensión de Silent Hill en la que existe, pero de todas formas sé exactamente cómo se ve. O que existe. Miren este símbolo que dibujé acá. Es el sello de Metatron. ¿Saben para qué sirve? Revela la real naturaleza de las cosas. ¿Lo anotaron? Espero que así sea, porque no quiero que después estén una hora corriendo por todo Silent Hill solo para averiguar qué es esto que les acabo de decir que es. En este caso, esta escena completa está dedicada a prácticamente establecer elementos solo para la conveniencia de la trama, para cubrir la evidente ignorancia de su director sobre la historia de la película cuya secuela está dirigiendo. Tras varias horas de viaje, Jon Snow y Sharon se alojan en un motel de camino a Silent Hill, que por algún motivo está pasando el puente cerrado hacia el pueblo, pero en fin, y tienen ahí una discusión sobre si Heather debería o no ir al pueblo, que en realidad no lleva a nada. Jon Snow simplemente le dice que no quiere que le pase nada y se abrazan. ¡Oh, qué lindo! Se están abrazando, si se conocen hace tanto tiempo, están hechos el uno para el otro. En fin, nada de esto importa porque horas más tarde tienen la misma discusión. We can't go any further. We already talked about this. I have to. Why can't you just trust me? You don't understand. I do. No, you don't. How could you? Porque no sabes nada. Perdón. Because I am a child of the Order. Heather razonablemente se cuestiona cómo es posible que Jon Snow sea un miembro de la Orden si están atrapados en Silent Hill, y de hecho ni siquiera deberían saber que están atrapados, pero bueno, y le cuenta que es posible para algunos escapar con un pequeño sacrificio. Explica que a todos se les enseña desde pequeños que Alessa es el gran mal del mundo y que debe ser destruida para ser libres.
Vincent ha sido elegido para traer de vuelta a la otra mitad de Alessa, para que vuelvan a ser una sola y hacerla vulnerable. Pero Jon Snow arguye que pasar tiempo con Heather le hizo darse cuenta que ella no es mala, sino la parte inocente de Alessa. Sí, claro, súper creíble. Impresionante cómo las convicciones de toda una vida cambian en tan solo 8 horas, a lo más. Viendo que no tiene caso tratar de detenerla, Jon Snow le revela a Heather que su padre está en el santuario tras el parque de atracciones. Wait, Heather, stop! No! You need this. You have to find the other half. It's the only way you'll be able to save your dad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si le dices a Heather que necesita el sello para salvar a su padre, quiere decir que tiene que haber un porqué detrás de eso. Y si hay un porqué detrás de eso, quiere decir que sabes para qué sirve el sello. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no le dices a Heather para qué sirve el sello? ¿Cómo el sello le va a ayudar a salvar a su padre? ¿Qué es exactamente el sello? ¿Para qué necesita el sello? ¿Cuál es la función del sello? ¿Cuál podría ser el propósito de enfrascarse en una búsqueda peligrosa por todo el pueblo en búsqueda de la segunda mitad del sello? ¿Por qué? ¿Por qué? No le vas a decir. En serio, no le vas a decir para qué quiere, para qué tiene que usar el sello. Excelente. Bueno, ok, sigamos con la película. Antes de poder irse, la oscuridad llega. Jon Snow clama que Heather está tan cerca de Silent Hill que dejó pasar la oscuridad. Entonces, ¿es eso lo que pasó antes en el mall? ¿Estaba tan cerca de Silent Hill que dejó pasar la oscuridad? ¿Qué tan cerca se supone que tan cerca es? Vincent, what is going on? I don't know. Sí, lo sabes, se lo acabas de decir. Estás tan cerca que dejaste pasar la oscuridad. Dios mío, no pueden ni siquiera ser consistentes con lo que escriben dentro de los mismos 5 segundos. En fin, el mismo monstruo de antes aparece, se lleva a Jon Snow y noquea a Heather. Y, señoras y señores, hemos llegado a ese punto en que la trama simplemente se detiene. De aquí en adelante solo hay gente hablando y haciendo cosas raras, pero la trama en sí básicamente ya se terminó. El problema es que aún quedan como 50 minutos de película. Pero ¿saben qué? No pienso continuar con esto. Esto queda hasta acá. Voy a deshacerme de esta película. Ahora. Dios mío, ¿cómo entras acá? Oh, no. No. Ya vi la mitad de esa película. No pienso... Casi la mitad de esa película. No pienso seguir. ¿Estás sordo? No voy a seguir. ¿Tú crees que yo me voy a sentir obligado a hacer esa reseña? No. No. Oh, no te vas a ir. Ok. Tengo una solución perfecta para eso. Yo me voy. Me voy por allá, voy a dar unas vueltas, hasta que se aburran de buscarme. Y nunca me van a encontrar tampoco. Y no me pueden seguir tampoco a todas partes. Así que yo me voy a disfrutar un latte quizás, me voy a por un helado o algo así. Pero no voy a hacer esa reseña. No pienso seguir. Aunque me sigan a donde sea, no pienso hacerlo. Buena suerte. Bye bye. Chao.